Buenas. En este video vamos a seguir con la resolución de los ejercicios de química de la unidad 1 de la autoevaluación. En este caso vamos a comenzar con el ejercicio 81. En un recipiente de 500 mililitros contiene gas helio a la presión de 400 milímetros de mercurio y otro recipiente de 0,7 litros contiene gas nitrógeno a la presión de 0,79 atmósferas, ambos a la misma temperatura. Si se conectan ambos recipientes permitiendo la mezcla de los gases sin variación de temperatura, ¿cuál será la presión parcial de cada uno de los gases después de mezclados? Bien, acá nos va a pasar algo muy parecido, o por lo menos lo que me pasa a mí en el ejercicio 80, que es el tema de los decimales y hasta qué número tomar después de la coma. A mí también en este caso me dan los resultados aproximados, no exactos. Bueno, este ejercicio es demasiado, por así decirlo, complejo, no es cortito, así que bueno, voy a tratar de que logren entender todo lo que traté de escribir acá. Entonces nos habla de dos gases, del helio y del nitrógeno. Del helio nos dice que tenemos un volumen de 500 mililitros, que esto es lo mismo que 0,5 litros, y la presión nos dicen que es de 400 milímetros de mercurio, que eso yo lo pasé a atmósferas, entonces lo dividí en 760 milímetros de mercurio y me da 0,53 atmósferas. Y como nos dice que la temperatura es la misma en todos, entonces yo lo que hice fue elegir una temperatura estándar, que en este caso fue la de 273 Kelvin. Bien, del nitrógeno los datos que me dan es que el volumen es 0,7 litros, la presión es 0,79 atmósferas, yo esto lo multipliqué 760 milímetros de mercurio para que me dé en milímetros de mercurio, y eso me da que 0,79 atmósferas equivalen a 600,4 milímetros de mercurio. Y la temperatura, bueno, la que es la misma que 273 Kelvin, que es como puse una temperatura estándar. Una vez que yo hice eso, me dice que estos dos recipientes son mezclados. Entonces digo, bueno, si son mezclados, quiere decir que los volúmenes se sumaron, o sea que yo tenía 0,5 por parte del helio más 0,7 por parte del nitrógeno, y esto me va a dar en total, o el volumen total, 1,2 litros, que es lo que yo puse en esta parte, la que está acá, 1,2 litros. Bien, y la presión total va a ser igual a la sumatoria de las presiones parciales, o sea, del helio, tanto como la del nitrógeno. Bueno, una vez que yo más o menos planteé la situación, lo que yo hice fue despejar o buscar el número de moles de helio con los datos del recipiente o de la primera situación de helio, y buscar el número de moles del nitrógeno con los datos de la situación de nitrógeno, o sea, antes de ser mezclados. Porque si nos ponemos a pensar, el número de helio y del nitrógeno antes de ser mezclados y después de ser mezclados va a ser prácticamente lo mismo. Entonces lo que yo hice fue primero buscar el número de moles antes de ser mezclados, utilizando obviamente la fórmula de la ley de los gases, y en este caso despejé N. El número de moles me da que es igual a la presión por el volumen dividido R por T. Bueno, número de moles de helio entonces es igual a la presión, que en este caso la presión de helio nos había dado 0,53 atmósferas, o sea, pasando los 400 milímetros de mercurio, me da que equivale a 0,53 atmósferas, por el volumen del helio, que nos decía el ejercicio 0,5 litros, dividido R, que es la constante, 0,082 atmósferas por litro, dividido mol Kelvin, por la temperatura, que yo coloqué la temperatura estándar de 273 Kelvin. Coloqué esto en la calculadora y me da que el número de moles de helio es de 0,0118 mol. Después, de esta misma forma, busqué el número de moles del nitrógeno. Bueno, la presión, que ya sabemos que es 0,79 atmósferas, que es lo que me da el ejercicio. Volumen 0,7 litros, que también es un dato que me da el ejercicio, dividido R, que es 0,082 atmósferas por litro, dividido mol Kelvin, y la temperatura, que es 273 Kelvin. Coloqué todos estos datos en la calculadora y me da que
el número de moles de nitrógeno es 0,0247 mol. Bueno, una vez que ya conseguí los moles tanto del helio como del nitrógeno, o sea, los que acabo de sacar acá, me fijé la fórmula, o en realidad escribí la fórmula de presión parcial con respecto a cada uno. Entonces, lo que yo hice fue la presión parcial del helio, o sea, presión parcial del helio o en general, la fórmula es igual a la presión total por la fracción molar del elemento. Bien, yo ocupé esa fórmula. Entonces, obviamente para la presión parcial, que es lo que me pide el ejercicio, es igual a la presión total, que todavía yo no la saqué después porque me di cuenta que la tenía que sacar, entonces la saqué en esta parte, y es igual a la presión total, que ya la voy a sacar, ya les voy a decir cómo lo hice, por la fracción molar. Y recordemos que la fracción molar de cualquier elemento es igual al número de moles del elemento sobre el número de moles totales. Y fue por eso que yo había sacado anteriormente o busqué de alguna manera el número de moles de nitrógeno y el número de moles de helio. Entonces, ya identificando qué fórmula tengo que ocupar, y lo que yo también lo que hice acá fue abrir esta fracción molar, decir que es lo mismo que número de moles del elemento, en este caso helio, dividido la sumatoria de los números de moles, que serían número de moles de helio más el número de moles del nitrógeno. Bien, utilicé la fórmula, en este caso, acá tiene que haber una presión total, es igual al número de moles totales, por eso yo acá puse 118 más 0,0274, entre paréntesis, porque es el número de moles totales sumatoria, por R, que es 0,082, por la temperatura estándar, que yo había colocado 273, dividido el volumen total, que es de 1,2 litros. De esta forma, la presión total me dio 0,73 atmósferas. Pero como las respuestas están en milímetros de mercurio, yo pasé esas atmósferas a milímetros de mercurio. Y por eso hice una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, entonces multipliqué 0,73 por 760 y me da 555,769 milímetros de mercurio. Bueno, una vez que ya tengo la presión total, ya tengo el número de moles de cada uno de los elementos, reemplacé en la fórmula. Por ejemplo, acá, en realidad la que está más completa, la de acá abajo, hice presión parcial del helio es la presión total, que es 555,769 milímetros de mercurio, por número de moles de helio, que es 0,0118 mol, dividido número de moles totales o la sumatoria de los números de moles, que es 0,0118 mol del helio más 0,0247 mol del nitrógeno. Coloqué esto y me da 167,297 milímetros de mercurio la presión parcial del helio. Lo mismo hice con el nitrógeno, presión total 555,769, número de moles del nitrógeno 0,0247 mol, dividido número de moles de helio 0,0118 mol, más número de moles del nitrógeno 0,0247 mol. Y eso me da 376,09 milímetros de mercurio de la presión parcial del nitrógeno. Y como les había mencionado, si vemos las opciones, la opción que se aproxima más a lo que acabamos de hacer, a lo que acabo de hacer, es la opción C. Bien, vamos al 82. En un recipiente de 100 litros a 25 grados Celsius hay 84 gramos de nitrógeno, 20 gramos de neón y 2 moles de moléculas de cloro. La presión parcial del cloro es... Acá otra vez volvemos al tema de presión parcial, donde también tenemos que buscar la presión total y donde también tenemos que tener en cuenta la fracción molar, que es la fórmula que tienen ahí. Bueno, nos dan el volumen, que es de 100 litros, la temperatura 25 grados Celsius,
Le sumé 273 para pasarlo a Kelvin y me da 298 Kelvin. Después me dan masa de nitrógeno 84 gramos, que lo pasé a mol. Recuerden la fórmula de número de moles. Masa sobre la masa molecular. Y en este caso, como nos dan la masa 84, un mol de nitrógeno, que recuerden que nitrógeno es diatómico, en este caso la masa sería 28, porque un átomo pesa 14 y dos átomos pesarían 28. Por eso hice 84 dividido 28, que me da 3. Número de moles la masa del neón, que en este caso me da de 20. En este caso justo coincide que un átomo de neón pesan 20 gramos. Entonces 20 dividido 20 me dio 1. Y ya me daban los moles de cloro, que son 2 moles. Después yo lo que hice acá fue la sumatoria de los números de moles totales. 3 del nitrógeno, 1 del neón y 2 del cloro, que me da en total 6. Con esos 6 moles, con el volumen de 100 litros y con la temperatura de 298 Kelvin, calculé la presión total, que está acá. Entonces dice 6 moles por 0,082 atmósferas por litro dividido mol Kelvin por 298 Kelvin dividido los 100 litros, y eso me dio la presión de 1,466 atmósferas. Yo en este caso utilicé 3 decimales, o sea, hasta el milésimo. Una vez que hice eso, guiándome de esta fórmula, dice, bueno, presión parcial de nitrógeno es igual a la presión total, que es 1,466 atmósferas, por número de moles del nitrógeno, que son 3, dividido número de moles totales, que es 6. Y eso me dio 0,733 atmósferas. Presión parcial del neón, presión total, por número de moles del elemento, que en este caso del neón es 1, sobre el número de moles totales, que es 6. Eso me dio 0,244 atmósferas. Y del cloro sería presión total por número de moles del elemento, que es 2, dividido número de moles totales, que es 6, y me da 0,4886. Ahora hay que comparar resultados, porque acá nos dicen, con respecto al cloro, la presión parcial del cloro es mayor que la del nitrógeno. O sea, la presión parcial del cloro, que está acá, nos dicen que es mayor que la del nitrógeno. Comparamos, no, esa opción no sería correcta. Es menor, no mayor. La presión parcial del cloro es menor que la del neón. Bien, el cloro es menor que la del neón. No, es mayor. Tampoco sería la opción B. La presión parcial del cloro es igual a la del neón y mayor que la del nitrógeno. Bien, igual que la del neón no es, y mayor que la del nitrógeno tampoco. Recién dijimos que es menor. Opción C tampoco sería. Opción D, igual a la del nitrógeno, igual a la del neón, decimos que todas son diferentes. Y la opción E nos dice menor que la del nitrógeno y mayor que la del neón. Menor que la del nitrógeno estaría en lo correcto, y mayor que la del neón también estaríamos en lo correcto. Entonces la opción correcta en este caso sería la opción E. Bien, en el ejercicio que sigue, en el 83, nos dice: la densidad de un gas que se comporta como gas ideal a 50 grados Celsius y 1,4 atmósferas es de 2,8 gramos sobre litro. Indique cuál es su masa molar. Bien. Este ejercicio, a comparación de lo que habíamos hecho anteriormente o resuelto anteriormente, ya empiezan a ser un poquito más cortitos. Bien, la densidad nos dicen que es de 2,8 gramos sobre litro. Temperatura 50 grados Celsius, le sumé 273 Kelvin para que me dé en Kelvin 323. La presión me da 1,4 atmósferas y nos piden la masa molecular. Yo en este caso busqué la fórmula y me dice densidad es igual a M, que hace referencia a la masa molecular, por P, que es presión, dividido R, que es la constante, por T, que hace referencia a temperatura. Y de esta fórmula yo despejé la M mayúscula. R y T, que están dividiendo, pasan multiplicando. Densidad por R por T
y la presión que está multiplicando M pasó dividiendo. Entonces, densidad, ya sabemos que es 2,8 gramos sobre litro, R 0,082 atmósferas por litro, dividido mol Kelvin, temperatura 323 Kelvin, la presión 1,4 atmósferas. Ahí empecé a simplificar unidades y me queda gramos sobre mol. Hice 2,8 por 0,082 por 323 y al resultado lo dividí en 1,4 y me da 53 gramos sobre mol. Y con eso terminaríamos el ejercicio 83. Bien, ahora, Priscila, en el anterior video te había dejado para que hagas el ejercicio 79 y en este video te voy a dejar para que hagas el ejercicio 84 y 85. Así que bueno, espero que me hayas entendido toda la explicación de este video. Te deseo, como siempre, mucha suerte en el estudio y espero que logres avanzar con el cuadernillo, y ya nos queda muy poquitos para terminar la unidad 1, que si no me equivoco son 92 ejercicios, y si vas al día con todo ya tendrías que tener hasta el 85, hasta este video. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.